Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, nuestro curso bíblico de todos los días. Estamos reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, y hoy principalmente nos centramos en el versículo 3. Recordemos que estamos dentro de la gran misión encomendada por el Señor a Pablo y a Bernabé. El capítulo 12, origina todo lo que significa más bien la comunidad ad intra, digamos, de una comunidad que comienza a conocerse, comienza a formarse, echa raíces, se va fortaleciendo. Recuerden que nosotros habíamos entendido muy bien que Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1 directamente nos presentaba con la primera, ¿verdad? En el versículo también 8, 1:8, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra, hasta los confines de la tierra. Entonces, si nosotros estamos comenzando aquí en el capítulo 13, hablando prácticamente de los confines de la tierra, o sea, una misión encomendada por Dios a Pablo y a Bernabé para llegar a los confines de la tierra. Y andeñan bojera lleva para los paganos, la evangelización del mundo pagano. Pero upeana, yande ella, así como nos dice la palabra de Dios, que primero, ese versículo 2, que nos decía un día. Eso ya nos ubica y nos está diciendo que es atemporal, la presencia de Dios es atemporal. Es decir, Dios estuvo, está y estará, pasado, presente, futuro, o sea, en todo momento. La acción del Espíritu Santo quiere decir que está siempre allí frente a nosotros. Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí, sobre todo de los versículos iniciales, el capítulo 13, que nos ofrece esta realidad. Bueno, entonces ellos, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Por una parte, el llamado descrito en el texto es posible que hayan buscado a Dios sobre la necesidad de difundir el Evangelio a toda la tierra. Necesidad, tenemos que ir.
tenemos que anunciar, tenemos que dar a conocer. El Señor nos ha tocado, ayema. Peñandillara lleva. O poco ñandere peñande putu una lleva con ñandeña sana ñame eana. O pea entonces la ñandembo arorigina, ¿verdad? Bueno, eso por una parte. Juzgando por el llamado descrito, entonces aquí en el texto es posible que hayan buscado a Dios sobre esa necesidad. Tenemos que difundir el Evangelio a toda la tierra. Y la fuerza de Dios, no podemos nosotros callar esta realidad. Sabemos que Dios actúa de esta manera. Sabemos que Dios nos ayuda y sobre todo esa ayuda de Dios quiere decir que va despertando en nosotros el deseo de predicar, el deseo de anunciar, el deseo de decir las cosas. Entonces, la ña hueroquino, ña hueroquini ni ayer, sino que llaman peruana, allá, eana, allá y cuacana. Bueno, eso por una parte. Segundo, si asumimos que ayunaron y oraron por la necesidad que el mundo tenía de la fuerza, de la gracia, de la acción de Dios en el mundo, entonces podemos ver cómo Dios contestó su oración, utilizándolos a ellos. Así es como Dios se mueve, usando a las personas que tienen en sus corazones el hecho de querer rezar. Bueno, aquí está, queridos hermanos, uno de los elementos fundamentales, esenciales, que la tradición cristiana, la tradición, justamente por eso viene la palabra católica, ¿verdad? Del catolicismo, viene justamente a subrayar. La evangelización al mundo pagano se da cuando nosotros primero nos ponemos de acuerdo. Ñandeo y comunidad haisha. Ñandeo y lleva ya huera jape, ñande pipe, ñande con asopabe. Ñandeo y lleva ya hueru ñande con asobe, ñamo punu y ya po. Peñande ya potaco an entonces ñande pero ya cue. Bueno, si asumimos entonces ese ayuno, si asumimos esa necesidad de rezar, es porque sentimos que Dios nos toca y que nos está llamando a hacer el bien a los demás. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios en el día de hoy. Como siempre viene a nuestro encuentro y nos trae este mensaje de salvación. Hoy escuchamos desde el libro del Deuteronomio, capítulo 6 del 4 al 13. Moisés habló a su pueblo diciendo: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Incúlcalas a tus hijos y háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas de viaje, al acostarte y al levantarte. Átalas a tu mano como un signo y que estén como una marca sobre tu frente. Y así entonces continúa la palabra de Dios. Y por ahí tengo a Yema Baese Papeñan de Yara, ñande Atoy, ñande Noya, ñande esa pañande Jacob, Yema Baese Baye Picuyo, Peñande de Kobe. Y aquí sobre todo la propuesta en este capítulo 6, que es lo central, ¿verdad? Lo elemental, lo fundamental de esta segunda ley, Deuteros y luego nomos, que quiere decir el deutero significa segundo y ley significa nomos, ¿verdad? Y entonces es como una segunda oportunidad
En tu pona que na la etan de hamba ella bandere ya poana. Peñan de yarañe en ba ella para moñar apendere cobebe. Opeare con la oñe punu oije inde escucha. Israel, escucha. Fuerza de Dios, dice opea. Israel dice la fuerza de Dios. Hajendu quiere decir el Shema Israel, que quiere decir sobre todo obedecer. Obedece lo que te estoy pidiendo, obedece lo que te estoy diciendo. Porque peo ya por poner andereje. La andere ya por upea catuete. La andere cobea lleva y ponatare guataponata. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, graba en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Incúlcalas a tus hijos. Inculcar, transmitir, es la tradición, es la transmisión de los valores que el Señor deja impregnado en el corazón. Y por eso nos está diciendo, incúlcalas a los demás, hazle conocer a los demás, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas de viaje, al acostarte y a levantarte. Quiere decir, queridos amigos, que en todo tiempo tenemos que dejarnos llevar, tenemos que dejarnos regir por la palabra del Señor y sobre todo transmitirla de generación en generación. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Parecer repetido y me despierto a mí misma, que respiro, que vivo y me fascino, porque todo me habla de ti. Hoy despierto a tu presencia, ven Señor, te abro la puerta de esta mi pobre casa. Hoy despierto a tu presencia, ven Señor, te abro la puerta. Gracias por querer ser mi amigo.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos en este capítulo 13, versículo 5 principalmente. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y Juan colaboraba con ellos. Aquí hay algunos elementos, ¿verdad? El hecho de llegar a Salamina. No se nos dice por qué llegaron, ¿verdad?, a Chipre primero, pero sí sabemos que Bernabé creció en esa isla, es decir, creció en Chipre. Eso es hablando de Bernabé. Bernabé entonces de Chipre, Bernabé que se encuentra en ese lugar. Vamos a mirar un poco Hechos de los Apóstoles, capítulo 4:36. Capítulo 4:36 de Hechos de los Apóstoles. Nos va ubicando, ¿verdad? Y nos va diciendo así muchas de estas historias interesantes que encontramos nosotros después en nuestra historia de salvación. 4:36 dice lo siguiente: y así José, llamado por los apóstoles Bernabé, que quiere decir hijo del consuelo, un levita nacido en Chipre, que poseía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Entonces, aquí, queridos amigos, ya estamos comenzando, ¿verdad? Cómo se le presenta sobre todo a Bernabé. Bernabé, se ha de película de ponazo en la vida, ¿verdad?, de Pablo. Porque van a pasar por distintas vicisitudes. Y a Pablo, o mejor dicho a Bernabé, justamente le van a llamar el hijo del consuelo. El hijo del consuelo. Recuerden, y entonces le está diciendo en esa película cómo se le presenta a Bernabé, espectacular, así como nosotros encontramos aquí. O le ponéis, güey, ontende ponéis, güey, cuál es la figura, cuál es entonces la característica de Bernabé. Bernabé aquí se le llama hijo del consuelo, ¿verdad? José, etcétera, bla, 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 lo llamado Bernabé, hijo del consuelo, que quiere decir. Porque es un hombre bonachón, ¿verdad? Bernabé se le presenta así, un hombre muy bueno, un hombre que busca las paces, por eso el consuelo, consolar, ayudar. En cuanto que a su lado estaba Pablo. Y Pablo, sin embargo, era de esos que se lanzaba. O los abucayos, en la bella Antioquía. A Pablo se le muestra, ¿verdad?, también respetuoso, porque recordemos también que Pablo tiene una formación griega muy importante. Y seguramente entre todos los que estaban allí en ese momento, el más erudito, el que más conocía, pues no solamente la palabra de Dios, la Torah, etc., era uno de los mejores en ese momento, Gamaliel. Y él pertenece a la escuela de Gamaliel, formado por Gamaliel, alumno. Hoy es alumno, ya yo verá de Gamaliel. Entonces tiene una formación fenomenal en la interpretación, sobre todo, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Y ahora entonces Pablo se encuentra con Bernabé, están juntos, caminan juntos, se están ayudando. Pero como sabemos, este es el hijo del consuelo, el hijo del procurar hacer las paces. No quiere entonces pelearse. Belleza, guama, curia lleva vaya para Pablo. Pablo pirirí por oro. Pablo pirirí por oro, ¿verdad?
Ahí la pilla entonces no acepta y la lo iba ahí no iba ahí también ahora Sapucay también. Entonces eso, ¿se acuerdan que bueno Sapucay basta leer Gálatas capítulo 2, ¿verdad? Ese problema de la circuncisión, etc. A ver ya está ahí, ¿no? El famoso concilio de Jerusalén. Pero Pablo defiende su ministerio. Pablo defiende lo que él ha recibido de parte del Señor. Y posiblemente entonces, ¿verdad? Como decíamos hace rato, y hablamos de las cualidades de las riquezas que el Señor nos da a cada uno. Cuando Pablo, característica. A pesar de que cote, ahí lleva el año muy un poco de orden, ya se acá un amor y para añadir para llegar al bien, ¿verdad? Al bien común también de la comunidad. Volvemos enseguida con nos de Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Tú eres santo, tú eres digno de recibir la gloria, el poder y el honor. Rey de los cielos, Dios todopoderoso, ante tu nombre todo ser se postre, Señor. Jesús, Hijo de Dios, te bendecimos, te damos gracias, porque eres bueno y eterno es tu amor. Te adoramos, te glorificamos y en tu presencia
No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe'e. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Toda el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, tu gloria llena este lugar de bendición. Con todo el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi
Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe, de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe. En el Nuevo Testamento estamos reflexionando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 13, estamos leyendo el capítulo 13 desde los versículos 6 al 12. El mago Elimas, pero hay un conocimiento aquí sobre el procónsul romano en Pafos. Esta es una de las islas, hay una de las ciudades, ¿verdad? Habiendo atravesado toda la isla, llegaron hasta Pafos, donde encontraron a un mago judío llamado Bar Jesús, que se hacía pasar por profeta. Upea, Osuraya o Ñandea y Bonañande, que se hacía pasar por un pastor, que se hacía pasar por un profeta, que se hacía pasar. Entonces, a mí a Mongorrea no me está muy fácil ver, más porque Mongorrea lleva a través de los medios de comunicación, a través de WhatsApp, a través de televisión entero. Yo voy a espacio, Pepe lleva y cualquier veroría o confundía a la gente. Y eso es lo que nos tiene que despertar a nosotros, queridos amigos, ya esa peana. Pero peana entonces ñande, ñañe tranquilizante ana ella lleva ya guapu, ya calculaña, me que veña de puto ume, añandego ya puruana la lógica. Upeaco dice ina peña ne acame, ñande yara, como dice Pedro justamente en una de sus cartas. Hay que dar razón de la propia fe. Pero entonces la oíta como criterio elemental y fundamental para que nosotros podamos ir haciendo un discernimiento de lo que significa caminar en la fe hacia una trascendencia de lo que Dios ha manifestado o ha revelado. Lo que Dios ha manifestado o revelado, entonces nosotros tenemos que comenzar a mirarlo, a estudiarlo, reflexionar, pero con lógica. Todo lo que es ilógico, queridos amigos, entonces normalmente nos hace entender que aquí hay aquí hay gato encerrado. Aquí hay gato encerrado, en Baracayaje de Guasuno. Bueno, esa expresión es lo mismo que nosotros tenemos que también procurar entender. Algunas veces, entonces la ñande botado y se nos ñande ya y puru con a expresión con a. Entonces lo que está queriendo hacer el mago, el Elimas, utilizándolo la palabra mago, la magia negra o lo que sea, cuanto magia mía, verde, roja, azul y todo lo que vos quieras, siempre que tiende simplemente
a engañar al hombre, a engañar a la persona, a engañar en esa sensibilidad tan grande. Ñande sensible formal en el aspecto de la trascendencia. Esa es una de las sensibilidades más grandes que nosotros tenemos, queridos amigos. A operar en Ñande, entonces, ya mañana ponana, ya hendu ponana, ya hecha ponana, va y baloñe kwa Ñande, va y baloñe moya hina peñande no debe llevar. Y entonces sí, vamos a poder estar atentos y vamos a poder luchar contra todo lo que es negativo. Entonces aquí, imagínense, hay por una parte un deseo tan grande de Pablo y Bernabé, porque ellos dicen aquí en el versículo 6, lo que ellos están haciendo es recorrer toda la isla, o recorrer, dopetai, quieren anunciar el evangelio de Jesús, hacer llegar a todos. Y eso es importante que también nosotros lo tengamos en cuenta. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Comunicado a la opinión pública. Ante violenta invasión a territorios indígenas, los religiosos piden que los organismos estatales actúen de forma urgente. Ante la invasión ocurrida en el territorio sagrado de los Paitabuiterá, nos dirigimos a la sociedad paraguaya y a la comunidad internacional desde la Pastoral Indígena de la Arquidiócesis, el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, la Conferencia de Religiosos, Religiosas del Paraguay, para pronunciarnos en defensa y cuidado de la vida de nuestros hermanos indígenas del pueblo Paitabuiterá de la zona de Ubipité, Amambay. El día lunes 31 de julio, unos desconocidos armados invadieron el territorio sagrado de 7 comunidades indígenas de los Paitabuiterá. Estas tierras tienen 2 fracciones, una con título de propiedad del INDI y la otra fiscal, por lo tanto, legítimamente pertenecientes a los indígenas. Los invasores llegaron al lugar haciendo más de 20 disparos al aire, creando zozobra y miedo en los niños y las familias del lugar, quienes actualmente se encuentran refugiados en sus casas y en los montes. Los líderes de las comunidades han hecho la denuncia correspondiente en la fiscalía de la zona. Mientras tanto, el miedo y el peligro siguen latentes en medio de las 64 familias con aproximadamente 250 niños. Pedimos a la Fiscalía General, al INDI con sus abogados que actúen como corresponde de urgencia en estos casos y realice su trabajo en conjunto con la Policía Nacional para el debido allanamiento y desalojo del lugar de las personas extrañas e invasoras, que se garantice el cumplimiento de la ley según nuestro derecho enunciado en la Constitución Nacional. Además, hacemos un llamado a todas las organizaciones e instituciones que trabajan a favor de los pueblos indígenas a unirnos para cuidar nuestra casa común, que son los territorios indígenas. Nuestra misión es colaborar con nuestros hermanos indígenas, quienes nos piden solidaridad. Son ellos los genuinos propietarios y protectores de los bosques, y hoy están alzando sus voces ante las constantes invasiones y deforestaciones de sus territorios. Que sepamos tener bien abiertos los oídos y el corazón sensible para escuchar y comprender el llamado que Dios nos hace como cristianos y ciudadanos serios en medio de esta realidad de deshumanización. Pastoral Indígena Arquidiocesana, Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, Conferpar,
Conferencia de Religiosos del Paraguay. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. La carta de Pablo a los romanos es una de las cosas más extensas e importantes que fueron escritas por el hombre anteriormente conocido como Saulo de Tarso. Él fue un rabí judío que pertenecía a un grupo conocido como los fariseos. Él era apasionado y devoto de la Torá de Moisés y de las tradiciones de Israel, y veía a Jesús y a sus seguidores como una amenaza. Pero después tuvo un encuentro radical con el Jesús resucitado, quien lo comisionó como un apóstol, como un representante oficial al mundo de los no judíos, que en la Biblia se conoce como el pueblo gentil. Así que empezó a identificarse con su nombre romano, Pablo. Viajó alrededor del antiguo imperio romano contándole a la gente acerca de Jesús, el rey resucitado. Y después, formando a los seguidores de Jesús en estas nuevas comunidades llamadas iglesias. Y Pablo ocasionalmente escribiría cartas a estas nuevas comunidades de Jesús para ayudarles a desarrollar su fe o para responder sus preguntas. Y una de esas cartas es el libro de Romanos. De hecho, este libro fue escrito bastante tarde en su carrera. Sabemos por el libro de Hechos que la iglesia en Roma ya había existido por algún tiempo y que estaba formada por seguidores de Jesús, tanto judíos como no judíos. Pero en algún momento el emperador romano Claudio había expulsado a todos los judíos de Roma. Y después de aproximadamente 5 años, a todos estos judíos, incluyendo a los judíos seguidores de Jesús, les fue permitido regresar. Y cuando regresaron, encontraron una iglesia que se había hecho muy no judía en costumbres y prácticas. Así que esto creó mucha tensión. Así que para los días de Pablo, la iglesia en Roma estaba dividida. La gente no se ponía de acuerdo acerca de cómo seguir a Jesús. Estaban debatiendo acerca de si los cristianos no judíos deberían celebrar el día de reposo, comer kosher o ser circuncidados. Así que Pablo escribió esta carta para lograr varias cosas. Él quería que esta iglesia dividida se unificara. Y con fines prácticos, él esperaba que la iglesia en Roma pudiera convertirse en una base para extender su misión más hacia el occidente, hasta llegar a España. Así que estas circunstancias fueron las que motivaron a Pablo a escribir su explicación más completa del Evangelio, las buenas nuevas que él anunciaba acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús. La carta está diseñada para tener 4 movimientos principales, pero está unificada como una larga exploración del Evangelio. El Evangelio, dice Pablo, primero que nada revela la justicia de Dios, y luego también crea una nueva humanidad, la cual cumple una promesa de Dios a Israel. Así que este Evangelio es lo que unificará a la iglesia. En este video solo exploraremos las ideas de los capítulos 1 al 4. Así que Pablo empieza presentándose a sí mismo como un apóstol llamado por Dios para dar a conocer el Evangelio de Jesús, quien es el Mesías de Israel, que fue levantado de los muertos como el Hijo de Dios, Rey de las Naciones. Y Jesús ahora llama a toda la humanidad a colocarse bajo su gobierno de amor. Y Pablo dice que esta buena nueva sobre el Rey Jesús es, primeramente, poder de Dios para salvar a las personas que confíen en Él. Y en segundo lugar, revela la justicia de Dios. Ahora, justicia es una palabra del Antiguo Testamento llena de significado para Pablo. Describe el carácter de Dios, que Él siempre hace justicia, lo que es recto y lo que es bueno, pero también que Él es fiel y justo para cumplir sus promesas. Y Pablo dice que la historia de Jesús muestra cómo Dios ha hecho ambas cosas. ¿Cómo? Bueno, primeramente hace un creativo recuento de los capítulos 3 al 11 del Génesis. Él muestra cómo todo el mundo gentil, todas las naciones, están atrapadas en una espiral de pecado y egoísmo. El corazón y la mente humana están quebrantados, dice Pablo. Le hemos dado la espalda a Dios para abrazar la idolatría, que quiere decir buscar significado en las cosas creadas y entregar nuestra lealtad a esas cosas y no a Dios. Esto resulta en una distorsión de nuestra humanidad y en comportamientos destructivos. Y lo que queda es una humanidad culpable delante de un Dios justo y recto. A lo que el pueblo de Israel podría decir, bueno, entonces es algo bueno que Dios escogiera a nuestro pueblo de entre las naciones. Él nos salvó de la esclavitud en Egipto, nos dio las leyes de la Torá y en ellas el día de reposo y el comer kosher y la circuncisión. Y todas estas leyes nos muestran la manera de vivir como el pueblo santo de Dios.
Pero no tan rápido, dice Pablo. Él también les recuerda la historia de la Torá y del resto del Antiguo Testamento, el cual demuestra que Israel era tan pecaminoso, idólatra y moralmente quebrantado como el resto de la humanidad. De hecho, Israel es todavía más culpable que los gentiles, dice Pablo, porque ellos tienen la Torá y deberían saber cómo son las cosas. Así que, concluye Pablo, toda la humanidad, gentiles e israelitas, están desesperanzadamente atrapados y son culpables delante de Dios. Pero esa no es la última palabra. Las buenas nuevas de Jesús son la respuesta de Dios. En lugar de mantener a la humanidad en su culpabilidad, Jesús vino como el Mesías de Israel para morir en favor de todas las personas como sacrificio por los pecados. Como nuestro representante, Jesús tomó sobre sí mismo las justas consecuencias del dolor, del pecado y de la muerte que hemos causado en el mundo. Y Él venció a través de su resurrección de entre los muertos. Es esta nueva vida de resurrección la que Él pone a disposición de todos. Jesús se hizo lo que nosotros somos para que nosotros pudiéramos ser lo que Él es. Y todo esto, dice Pablo, es la manera como Dios justifica a aquellos que confían o tienen fe en Jesús. Justificación es otro término del Antiguo Testamento lleno de significado para Pablo y se relaciona con la justicia de Dios. Literalmente significa declarar como justo. Debido a lo que Jesús hizo a nuestro favor, se nos da un nuevo estado delante de Dios. En lugar de declararnos culpables, Dios nos declara como personas que tenemos una correcta relación con Él y somos perdonados. La justificación nos integra en una nueva familia. A la persona que confía en Jesús se le da un lugar dentro del pueblo del pacto de Dios. La justificación también resulta en un nuevo futuro que comienza con un viaje de transformación de la vida por la gracia de Dios. Así que todas estas cosas acerca de la justificación son un regalo de Dios para aquellos que están en Cristo a través de la fe. Y esto lleva a que Pablo, en el capítulo 4, explore las enormes implicaciones que todo esto tiene respecto de quién puede ser parte de la familia del pacto de Dios. Él regresa a la historia de Abraham en Génesis 15. Antes de que cualquiera de las leyes de la Torá les fuesen dadas a Israel, Abraham fue justificado o declarado justo delante de Dios. ¿Cómo? Bueno, Dios prometió que Abraham se convertiría en el padre de una gran familia multiétnica que recibiría la bendición de Dios. Pero él y su esposa Sara eran muy viejos y nunca habían podido tener hijos. Pero aún así, Abraham tuvo una fe radical y confió en la promesa de Dios. Así que Dios lo declaró como justo. Así que Pablo dice que ahora Abraham se ha convertido en el padre de la nueva familia del pacto de Dios y que esta familia se está esparciendo por todo el mundo. Está formada por los judíos y los gentiles que tienen esa misma clase de fe y confianza en aquel que cumplió la promesa de Dios a Abraham, Jesús el Mesías. Así que hagamos una pausa y resumamos las ideas principales de Pablo aquí en los capítulos del 1 al 4, porque estas son el fundamento para entender el resto de la carta. Toda la humanidad está sin esperanza, atrapada en pecado y necesita ser rescatada. Sin embargo, este rescate no sucederá porque ellos intenten obedecer las leyes de la Torá. En lugar de eso, el carácter justo de Dios le ha movido a rescatar al mundo a través de la muerte y resurrección de Jesús, de modo que Él pudiera crear esa familia multiétnica de Abraham basada en la fe como su nuevo pueblo del pacto. Así que Pablo va a mostrar cómo esta nueva familia es parte de algo mucho, mucho más grande y que los llama a una manera completamente nueva de vivir juntos. Pero todo ello estará basado en estas ideas centrales exploradas en los capítulos del 1 al 4 de la carta de Pablo a los Romanos. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con Pablo y Bernabé, digamos así, la evangelización del mundo pagano. Ahora nos estamos abriendo prácticamente hasta el capítulo central, o sea, todo lo que viene mostrándonos Jesús ahora culmina un poco en esta parte central, como para ir
juntando, ¿verdad? Todas las cosas lindas, todo lo que se hizo como esfuerzo también, ¿verdad? En la construcción del reino de Dios, en fin. Todo esto es lo que te está mostrando aquí. Él vio el resultado justo del pecado de Elimás. La ceguera física corresponde a su, espiritualmente hablando, corresponde al pecado, corresponde a aquella ceguera física, que corresponde a su ceguera también. ¿Qué clase? General, ¿verdad? Es una ceguera que nosotros también lo vamos produciendo porque entonces, cuanto menos yayapo, cuanto más yayemo bata, cuanto más entonces ya pitado Pepe, ciertamente que va a ser muy difícil también hacer algo por los demás. Cuando vemos los problemas que el buscar a mi Dios con tanta intensidad, es lo bueno. Buscarlo, sentirlo, ir detrás de, ¿verdad? Esta es la intensidad. Cuando vemos los problemas que el pecado trae a la gente, nos hace buscar a Dios con más intensidad. Entonces, en la medida en que transmitís también, eso mismo después vuelve también, y es lo lindo. Maravillado de la doctrina del Señor, a pesar de lo sorprendente que fue el milagro de la ceguera repentina de Elimás, las buenas noticias que el apóstol procónsul de buena forma puede ya entonces iniciar las buenas noticias que el procónsul escuchó de Pablo. Fueron aún más sorpresivas. Pablo salió, y entonces él ya sale, va, le espera. Pablo con esa fuerza y con esa convicción, ¿verdad? Fueron aún más sorprendentes. Se dice que estaba maravillado de la doctrina del Señor. Probablemente las doctrinas del regalo de la gracia de Dios en Jesús, a través de la luz, no el evento milagroso que acababa de suceder allí en la parte, ¿verdad?, en que le corresponde. Nosotros aquí entendemos, buscamos y procuramos sobre todo vivir eso que el Señor va transmitiendo durante este tiempo. Ahora va concluyendo un poco esta partecita diciendo que maravillado de la doctrina del Señor, a pesar de lo sorprendente que fue el milagro a la ceguera repentina de Emaús, fue mucho más aún, ¿verdad? Mucho más sorprendente. Estaba maravillado de la doctrina de Dios. Probablemente las doctrinas que nosotros vemos, al que nosotros le dedicamos la doctrina, entonces pasa siempre a través de la cruz, no el evento milagroso que acababa de estudiar. Entonces, queridos amigos, estar maravillado de la doctrina del Señor quiere decir que por aquí está caminando, ¿verdad?, la fuerza y el espíritu de esta iglesia y de esta nueva comunidad. Diga tú, ya lleva taperes, sino que ya guatajan de fuera. Allá acá y yo ya acá y yo llevaba hoy coponata en la dignidad de los hijos de Dios. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.